Continuando con nuestro grupo de videos acerca de la aplicación del teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos. Como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son ladder-like, mallas, nodos, los teoremas de Thevenin, de Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas pueden tener alta entropía. ¿Qué cosa viene a ser esto de alta entropía, o baja entropía desde el punto de vista de circuitos? Por ejemplo, acá tenemos un circuito, y deseamos observar la resistencia que hay entre los terminales AB. Imagínense que sale esto de aquí. Ahora, ¿eso será un resultado útil? Sí, si es que nosotros colocamos los valores de las resistencias, hallamos el valor final de la resistencia equivalente. Ahora, esto sería un resultado más útil, dado que a partir de este resultado podemos tener una imagen mental de lo que se trata. Hay que observar que este resultado de aquí y este son los mismos, solo que aquí he abierto todos los paralelos y los he operado y me va a dar esto. Solo que, como ustedes pueden apreciar, aquí tengo un resultado más útil que este de acá. A esto se le denomina alta entropía, dado que hay un grado de desorden en esta expresión, y a esto se le denomina baja entropía, es una expresión mucho más ordenada. El término de baja entropía fue establecido por David Middlebrook, quien es el creador del teorema del elemento extra, y esto sirve para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, el término baja entropía. Ahora, sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, analizar circuitos con variables algebraicas. Uno de ellos es el teorema de Blackman, otro de ellos es el Generalized Time and Transfer Constant Circuits Analysis, y otro de ellos es el teorema del elemento extra EET y NEET. Todo esto constituye un grupo de técnicas llamado DOA, Design Oriented Analysis, o análisis orientado a diseño. De estas tres, en el canal ya hemos trabajado extensivamente con el teorema de Blackman y con este segundo de aquí, el Generalized Time, propuesto por el profesor Ali Hajimiri. En este canal hay varios videos que ustedes pueden recurrir a ver. Hoy día vamos a continuar viendo acerca del teorema del elemento extra y NEET. Este es el mapa conceptual de las técnicas de análisis de circuito. Por ejemplo, aquí está el teorema de Blackman, aquí está el teorema de Middlebrook, el EET. Por aquí están los trabajos de Ali Hajimiri. Esto lo encuentran en el libro de Denis Foch. En videos anteriores vimos cómo aplicar el EET a impedancias. Ahora veremos cómo aplicar el EET a fuentes dependientes. Ahora les muestro el teorema del elemento extra para fuentes dependientes. Supongamos que acá tenemos un circuito donde hay una fuente dependiente, como la mostraba. Por ejemplo, esta es una fuente de corriente que depende de la tensión aquí. Entonces, esta es la función de transferencia salida sobre entrada. Acá también podría ser una fuente de tensión dependiente de corriente, una fuente de tensión dependiente de tensión, cosas así. Acá simplemente estoy poniendo esto. Tienen tres variables para ustedes hallar este H infinito, este Tn y este Td. El H infinito se calcula siendo que A, el coeficiente de la fuente dependiente, tiende a infinito. Y en esas condiciones se calcula la salida entre la entrada. A eso se denomina, a poner A infinito, se denomina estado de referencia del dispositivo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo aquí hago que A tienda a infinito, y para que el valor de esta fuente dependiente se mantenga finito, entonces si el A crece mucho, el Bx debe de tender a 0. Para que el valor de esta fuente se mantenga finito, entonces Bx será igual a 0.
Que yo coloque aquí Vx igual a 0 no significa que esto es un cortocircuito, sino más bien significa que por ahí pasó una corriente igual a 0 para que Vx sea igual a 0. Bien, el Tn es la relación de menos Vx sobre Vx circunflejo y se calcula con la salida anulada. De ahí viene este n de null. El Tb es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo y se calcula con la entrada in en off. En la siguiente diapositiva les voy a detallar un poco más sobre estos cálculos. Y también tenemos la siguiente forma de presentación del teorema del elemento extra para fuentes dependientes, ¿no? La diferencia entre esta y este es este h sub 0, ¿no? Que se calcula, ¿no?, haciendo que a tienda a 0. ¿No? Y en esas condiciones calculamos el h sub 0, que es la salida entre la entrada. H con el a tendiendo a 0, ese es el estado de referencia del dispositivo, ¿no?, que es el mostrado. Si a tiende a 0, ¿no?, por lo tanto estoy anulando la fuente de corriente, ¿no? Estoy poniéndole en off. La fuente de corriente, en este caso una fuente de corriente dependiente de tensión, o sea, estoy anulando esa fuente dependiente. Bien, y esta fórmula de aquí es la que relaciona estas dos fórmulas del teorema del elemento extra aplicado a fuentes dependientes. Ahora vamos a ver un poco más sobre el cálculo de Tn, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. Este Bx circunflejo es ponerle el circunflejo aquí en la fuente dependiente y con eso estamos tornando esta fuente de aquí, ¿no?, independiente de su variable original, ya que Bx circunflejo es diferente de Bx. Además de notar lo siguiente: hay dos entradas en el circuito, el B sub in y esta fuente que ahora es independiente. Ambas entradas deben anular la salida, ¿no? En este caso, si es tensión, Vout es igual a 0. A eso se le denomina null double injection, NDI, o doble inyección anuladora, ya que de alguna forma, teniendo estas dos fuentes de aquí, ¿no?, vamos a anular la salida. Y en esas condiciones se halla el Tn, o desde ahora T null. Que Vout sea igual a 0 no significa que sea cortocircuitado, ¿no?, sino más bien que por ahí ha pasado una corriente igual a 0. Ahora veamos el cálculo de Td, ¿no?, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. De igual forma, a la fuente dependiente que la hemos escogido como elemento extra le colocamos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, menos Bx sobre Bx circunflejo, en la condición de que la entrada esté en off, ¿no? En este caso, si es una fuente de tensión, se cortocircuita. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, aquí es la salida, aquí es la entrada, por lo tanto la función de transferencia es salida entre entrada, donde lo que está en el denominador es lo que se inyecta y lo que está en el numerador es lo que se observa. Por ejemplo, aquí en esta función de transferencia queremos hallar B sub 0 sobre B sub in, por lo tanto, ya que el B in está en el denominador, eso es lo que vamos a inyectar. De la misma forma queremos hallar la función de transferencia I sub 0 sobre I sub in, ¿no? I sub 0 es la variable de salida que queremos observar, que no necesariamente pasa por un corto, puede haber una impedancia aquí. Entonces lo que está en el denominador es I sub in y eso es lo que vamos a inyectar, ¿no? Asimismo, si queremos observar una impedancia entre los o desde los terminales de aquí, desde el puerto de aquí, tendremos entonces que inyectar una fuente de corriente y observar la tensión que se genera entre los terminales de dicha fuente que estamos inyectando. Asimismo, si queremos observar la admitancia a partir de este puerto de aquí, deberemos de inyectar una fuente de tensión para observar la corriente que pasa por dicha fuente de tensión. No hay que olvidar que si queremos hallar tanto la impedancia de salida como la admitancia de salida, estas se hallan con las entradas en off.
Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales del EET a mi modo de ver. Por último, la forma original de las ecuaciones del EET también puede encontrarse en las referencias. Veamos las diferencias. Esta es nuestra propuesta, ya la hemos comentado, donde este es el estado de referencia y esto es la fórmula equivalente del teorema del elemento extra original. Noten que esto de acá, este es el estado de referencia, noten que esto de acá equivale a esto, aquí simplemente es cuestión de notación. Este Tn de acá, en la fórmula original es todo esto de acá y este Td de acá es todo esto de acá. Donde, como hemos dicho, para calcular este Tn a la fuente dependiente que hemos elegido como elemento extra, la volvemos independiente colocándole este circunflejo aquí y hallamos la relación menos bx sobre bx circunflejo, en la condición de que la salida esté anulada. En comparación a esto de acá, que es la fórmula original, observen que aquí está este símbolo está elevado a paréntesis 1. Este paréntesis 1 es el puerto donde está la fuente dependiente que la estoy usando como elemento extra, Por ejemplo, aquí le ponemos puerto 1, y vamos a hallar la relación Bx sobre It. It es toda esta fuente, todo el valor de esta fuente la colocamos como It y la ponemos en dirección contraria. Por eso es que acá yo pongo un menos y aquí no tiene el menos. ¿De acuerdo? Entonces, que yo cambie la dirección de la fuente equivale a un menos aquí, o aquí no tener el menos. Entonces, todo este valor de la fuente dependiente de la fuente la estoy colocando como It. Entonces calculo, en la condición de que la salida esté anulada, la relación Bx sobre It. Esto es desde el puerto 1. El puerto 1 es donde está el elemento extra que ahora es una fuente dependiente. Asimismo, Td, que se halla con la entrada en off, será menos Bx sobre Bx circunflejo. En comparación a este término de acá, ya sabemos que la fuente dependiente que hemos escogido como elemento extra, esta deberá estar en el puerto 1. Y con la entrada en off, en esas condiciones hallaremos Bx sobre It's. Entonces todo el valor de esta fuente yo le pongo It's y le cambio la dirección. Y en estas condiciones hallamos la relación Bx sobre It's. Entonces esto de acá no es otra cosa que el puerto donde se encuentra el elemento extra que hemos escogido. Esto es nuestra propuesta, donde este es el estado de referencia y esto es el EET original. Ya dijimos cómo calcular esto, ya dijimos cómo calcular esto también. Noten que este A de aquí, este A de aquí es el coeficiente de la fuente dependiente. Y este H sub 0, se calcula de igual forma, como nuestra propuesta. También podemos representar impedancias como fuentes dependientes y eso se hace con la ayuda del teorema de la sustitución. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia cuya caída de tensión es Bx en dicha resistencia, debido a que por ahí pasa una corriente Ix. Ahora, esta Ix de aquí es igual a Bx sobre R. Si yo hago que A sea 1 entre R, tendré que Ix es ABx. Por lo tanto, todo esto de aquí yo puedo usar
el teorema de la sustitución para representarlo por una fuente de corriente cuyo valor es ABX y en cuyos terminales de esa fuente está BX, que controla a esta fuente dependiente. Entonces queda así. Y de acá también podemos regresar hacia acá. Asimismo, también, dado que Bx es igual a, dado que aquí el Bx es igual a Ix por R, yo puedo decir que B sea igual a R, por lo tanto Bx será igual a B por Ix. Entonces esto me ayuda a colocarlo con el teorema del elemento, con el teorema de la sustitución, me ayuda a colocar así, ¿no? Donde esta fuente de tensión será igual a Bix y la corriente que pasará por dicha fuente es Ix. Noten que esto ahora es una fuente de tensión que depende de la corriente que pasa por dicha fuente. Asimismo, esto es una fuente de corriente que depende de una tensión que está entre los terminales de dicha fuente. Entonces, esto de aquí lo puedo colocar así. Y nuevamente de aquí puedo regresar acá. Teniendo una fuente dependiente, ¿no?, ya se puede aplicar el EET tal como se mostró anteriormente. No olvidar tampoco las siguientes particularidades, ¿no? Por ejemplo, una fuente de tensión que está entre los terminales AB y la corriente que pasa por esa fuente, supongamos que sea igual a 0, con el teorema de la sustitución podemos ver todo esto de acá como un circuito abierto en cuyos terminales está Bs. Asimismo, si tenemos una fuente de corriente entre los terminales AB y en dicha fuente hay una tensión igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos ver ese circuito como esto, ¿no? Podemos cortocircuitar los terminales AB, ¿no?, y la corriente que pasará entre los terminales AB es IS, el mismo valor de la fuente. Muchas veces esto será usado para el cálculo de las impedancias y admitancias. En muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que particularizando el teorema del elemento extra se llega a este teorema de Blackman. El teorema de Blackman es más antiguo que el EET, ¿de acuerdo? Es más antiguo, pero podemos particularizar el EET para llegar al teorema de Blackman. Ojo, el teorema de Blackman es algo que hemos trabajado extensivamente en este canal. En este grupo de 6 videos veremos, en los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el EET y el 2EET a circuitos eléctricos resistivos simples. Dichos videos 1, 2 y 3 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. En los videos 4, 5 y 6 hallaremos el circuito equivalente a Thevenin de una red con fuente dependiente. El video 4 ya ha sido concluido. También abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. En el video 5, que es el video del día de hoy, veremos 3 problemas resueltos usando el EET aplicado a una fuente dependiente. Y en el video 6 veremos 3 problemas resueltos usando el EET aplicado a una fuente dependiente. Asimismo, en otro grupo de videos veremos la aplicación del teorema del elemento extra a amplificadores básicos con transistores y amplificadores con op-amps. Ojo, estos videos, ¿no?, que corresponden a los amplificadores básicos y a los amplificadores con op-amps, los dejo el link en la descripción de este video. Por último, aquí están las referencias. Me he basado fuertemente en el libro del profesor Borperian, muy buen libro. Asimismo, el profesor Borperian tiene su canal de YouTube, muy recomendable. Y también me he basado en las publicaciones originales del autor, del que hizo el teorema, ¿no? El teorema del elemento extra fue hecho por David Middlebrooke, ¿no? También he usado estas referencias. Por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, vamos entonces hacia este objetivo. Continuando, nos piden hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales AB. Entonces este va a ser el voltaje de salida. Nuevamente, nuestro elemento extra
va a ser esta fuente. En este caso, esta es una fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces, este va a ser nuestro A. Y a este 50 voltios le vamos a poner B1. Bien. Ok, ya lo tenemos entonces. Ahora vamos a comenzar con esto de acá. Como siempre, tendremos que este es nuestro H igual H infinito con A tendiendo a infinito. 1 más 1 sobre Tn, 1 más 1 sobre Td. Y observen lo siguiente, que para este problema sí va a ser mucho más fácil trabajarlo con A tendiendo a infinito, ¿no? Acá vamos a hallar B a B, que es la salida, sobre B1. Con A tendiendo a infinito, entonces, para que el valor de esta fuente se mantenga constante, no crezca demasiado, Bx tiene que ser igual a 0. Y si Bx tiene que ser igual a 0, entonces esta tensión es la misma de acá. Puesto que tendremos algo así, si nosotros redibujamos solamente la parte que nos interesa, acá B1, aquí menos más 0 voltios, que es el Bx, acá está A, acá está B. Es cuestión de seguir, este punto es el mismo de acá y es el mismo de acá. Entonces, como esto es 0 voltios, entonces este punto está acá, este punto está acá. Entonces B a B es igual a B1. Entonces H infinito es igual a 1. B a B sobre B1. Bien, noten cómo con esto de acá ya llegué rápidamente a la respuesta. Ahora sí, noten cómo me ha ayudado más trabajar acá. Si yo hubiese hecho que A igual a 0, ok, hubiese obtenido que esta fuente se abría, ¿no? Se abre esa fuente se abriría, ¿no? Se abriría, esta fuente se abre y me quedaría así, ¿no? Acá B1, ¿no? Se abre, acá 2, aquí A, esta y esta están en serie, me quedaría así, 8. Entonces aquí tendríamos por un divisor de tensión que sacar el H sub 0, que es B a B sobre B1, ¿no? Bien, esa es otra forma, ¿no? También lo pueden usar. Entonces, ya tenemos uno, ahora vamos con el T null, que se calcula con la salida, que es el voltaje que quiero hallar, igual a 0 voltios. Y en esas condiciones, menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, dibujemos el circuito. Acá está más menos B1. Acá tenemos 5 Bx circunflejo. Acá 5. Acá 3. Acá está A. Acá está B. Está menos más Bx. Y acá es 2. Noten que B a B es igual a 0 voltios. No es un cable, lo único que yo sé es que por acá no pasa corriente tal como lo hemos visto en los problemas anteriores. Ok, ahora noten lo siguiente, que acá es Bx, ¿no? Acá está Bx y acá está 2, entonces si yo tengo Bx y la resistencia 2, entonces por acá la corriente es Bx medios. Y esta corriente va a venir así. Porque por acá no viene corriente, entonces la corriente viene así. Esa va a ser la dirección de la corriente. Y dada la dirección de esa corriente, entonces acá la caída de tensión se originaría así, más menos. Acá sería 3 Bx medios, ¿no? Esa sería la caída de tensión, 3 medios Bx. Y noten algo más. Entre este punto y este punto hay 0 voltios, entonces este punto de acá es el mismo de acá, debido a que acá hay 0 voltios. Entonces aquí está más menos 3 medios de X. Vamos a dibujarlo un poco más espaciado, ¿no? Vamos a dibujarlo así.
acá 5 bx circunflejo, acá 5, acá 3, más menos, más menos, acá sería 3b, 3 medios bx, acá también 3 medios bx, y las corrientes respectivas, ¿no? Por acá tendría bx medios, y por acá sería voltaje sobre resistencia, ¿no? 3 décimos bx en esta dirección, más o menos. Entonces acá podemos hacer una ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, por ley de corriente de Kirchhoff, 5 bx circunflejo es igual a bx medios más 3 décimos bx. Si ustedes trabajan con todo esto, al final les va a quedar que T null, que es menos bx sobre bx circunflejo, es menos 25 cuartos. Listo. Ahora vamos con el TD, que se calcula con la fuente B1 en off, y en esas condiciones hallamos bx sobre bx circunflejo. Noten que al estar B1 en off, dado que esta es una fuente independiente, ¿no?, de tensión, entonces en off es en corto, este punto es el mismo de acá, entonces la resistencia 2 en realidad está así, ¿no?, viene para acá, dado que este sería el mismo punto que acá, y esta fuente de corriente está en paralelo con estos 5 ohms. Entonces nos quedaría algo así, ¿no? Redibujando nos quedaría algo así. 5 3 2 y acá más menos de x, y acá está A y acá está B. Listo. Entonces, para yo calcular la razón entre estos dos, yo puedo, por ejemplo, con un divisor de corriente, por acá pongo un x, y x sería igual, por divisor de corriente sería 5 sobre 5 más 5, 5 más 5 por 5 bx circunflejo. Esto me quedaría 25 sobre 10, 5 medios bx circunflejo. Entonces bx sería ix, 2ix. Esto quedaría 5 bx circunflejo. Entonces TD, que es menos bx sobre bx circunflejo, bueno, sería menos 5. Con eso ya tendríamos todo y podríamos calcular el h, que es h, en este caso infinito, que es 1 por 1 sobre tau n, que sería la inversa de esto, 1 menos, tau no, perdón, tn, mil disculpas, sobre 1 menos, o perdón, 1 más 1 sobre td, entonces sería 1 menos un quinto. Todo esto me sale 21 sobre 20. Bien, ya obtuve esto, pero yo quiero B a B. Recuerden que el H, esto es B a B salida sobre entrada, ¿no? Esto de acá es diferente de esto de acá, nuevamente. Esto de acá se halla en esta condición, esto de acá es lo total. Entonces voltaje Thevenin sería B1 por H, y B1 es 50. Al final, si ustedes operan, a mí me sale 52.5 voltios. Bien, con eso ya tenemos esta parte. Ahora vamos con con la resistencia Thevenin, que ya saben cómo hallarlo, fuentes independientes en off, ¿no? Fuentes
independientes of. La única fuente independiente que tenemos es esta, por lo tanto en off es un corto, esto está en paralelo con esto, más o menos me queda un circuito así, ¿no? Obviamente que sin este circunflejo, porque estamos trabajando recién con, recién vamos a trabajar con ese circuito. 5bx, 5, 3, 2 más menos bx. Acá está A y acá está B. Bien, de la misma forma que hemos hecho en los problemas anteriores. R sub 0 con la fuente de corriente 5bx en off. Esto es un circuito abierto, por lo tanto si estamos mirando así, si esto se abre, esto está en serie 8 y está en paralelo con 2. 2 en paralelo con 8, esto es 8 quintos ohmio. El otro es el T0 Z, que nuevamente con los terminales AB en corto. Ya sabemos por qué, ya lo hemos explicado. Sería menos bx sobre bx circunflejo. Esto está en corto, por lo tanto 5 y 3 están en paralelo. Sí, pero al estar esto en corto, bx es igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Ahora T de Z con los terminales AB en circuito abierto. Y esto es menos bx sobre bx circunflejo. Circuito abierto nos quedaría un circuito así. 5bx circunflejo, 5, 3, 2, acá está bx. Noten que este AB en circuito abierto, este es el mismo circuito que acá. Entonces esto, el TD es igual al TDZ. Entonces de ahí calculamos la resistencia Thevenin, que es la resistencia que se ve entre los terminales AB, que esto sería 8 quintos por 1 más TZ0, 1, el TD a nosotros nos sale menos 5, ¿no? Entonces sería 1 menos 5, perdón, 1 menos 5. Esto es igual a menos 0.4 ohmios. Sale una resistencia negativa, producto que hay una la fuente dependiente está forzando que hay una fuente, que hay una resistencia negativa. Entonces al final de cuentas nos quedaría un circuito así, ¿no? 52.5 y acá la resistencia de menos 0.4 ohmios. Bien, eso sería entonces el resultado. Miren entonces cómo haciendo esto, en este circuito sí, de inmediato nos sale este primer parámetro. Bien, eso sería todo. Bien, acá en este circuito, ¿no?, nos piden el equivalente Thevenin entre los terminales AB. Entonces nuevamente, nuestro elemento extra, la fuente, ¿no? En este caso una fuente de tensión, B es igual a 4bx. Entonces a este lo llamaremos A y a este lo llamaremos como la fuente independiente que energiza el circuito I1. Entonces ahí comenzamos. A ver, tendríamos entonces que nuestra función de transferencia salida entre entrada sería esto, y acá tendríamos h infinito 1 más 1 tn 1 más 1 td. Acá está la salida, acá está la entrada. Ahora vamos a calcular entonces el h infinito, que es con a tendiendo infinito, ¿no? Esto lo vamos a hacer tender infinito. Y en esas condiciones vamos a hallar este BAB I1. Entonces con a tendiendo infinito, si es que este acá tiende infinito, para que el valor de la fuente se mantenga constante, el Bx debe de ser igual a 0.
Entonces, ¿cómo va a quedar el circuito? El circuito va a quedar así. I1 más menos Bx igual a 0. Acá 2. Acá 6. Acá 2. Acá menos 4bx más. Bien, primera situación, que bx sea igual a 0 en esta resistencia no es un cable, sino que por acá viene una corriente igual a 0. ¿Vale? Debido a que esto está abierto, por acá no viene corriente, por acá también la caída de tensión es 0, entonces en realidad B estaría aquí. Entonces observen cómo esta I1 en realidad viene al nodo, no puede venir por acá, pero sí puede venir por acá, o sea, sí debe de venir por acá. Y entraría y saldría por acá. Y noten también como aquí hay un supernodo. Dado que entre este y este nodo hay una fuente de tensión, por lo tanto todo esto es un supernodo. Entonces, si ustedes quieren redibujar esto para mayor comodidad, podrían hacer esto, ¿no? Acá está I1. Por acá viene una corriente que es igual a 0. Por acá va a pasar I1. Acá está el supernodo. Por acá está 6. Acá está el BAB. Entonces I1 debe venir así. Entonces BAB simplemente es 6 y 1. Entonces H infinito es BAB sobre I1 y esto es igual a 6. Bien. Ustedes también pueden hacer con H con A igual, con H sub 0 acá, con A igual 0, con A igual a 0, ¿no? Con este 4 y poniéndolo como A igual a 0, entonces desactivan la fuente dependiente, entonces sería acá un corto, matan esta resistencia y esta resistencia estarían en paralelo, ¿no? Ahí les quedaría el H sub 0. Bien, esa es otra forma. Ahora vamos con el T null, la salida, que es lo que queremos hallar, el VAB en corto, igual a 0 voltios. Y en esas condiciones hallamos Bx menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces esto va a estar en corto, perdón, es 0 voltios, no es corto. Podríamos llamarlo como un corto virtual, tal como se usa el término en los amplificadores operacionales, ¿sí? Acá está Bx, acá está 4, acá está 2, acá está menos 4Bx, acá está más 2 más menos BAB igual a 0 voltios. Ya, primera cosa, tal como hemos visto en los problemas anteriores, ¿no? Acá hay 0 voltios, pero no es un corto. Yo sé que por acá va a venir más bien una corriente igual a 0. Entonces, si viene una corriente igual a 0 desde este nodo por acá, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces, en realidad, si acá hay 0 y acá hay 0, acá también hay 0 voltios. Y si en esta resistencia hay 0 voltios, significa que por acá también la corriente es igual a 0 amperes. Bien. Acá entonces nosotros podemos 4 sí. Bien, ahora
Acá podemos hacer una simple ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff. Observen que aquí sería Bx por ley de voltaje de Kirchhoff, Bx más 4Bx más 0, ¿no? Menos BAB es igual a 0. Ustedes saben que esto es 0, entonces Bx es menos 4Bx circunflejo, entonces Tn sería, paso el menos para acá, sería 4. Listo, ahora vamos con el Td, donde el I1, la fuente dependiente, la vamos a poner en off. Y que esté en off, en esas condiciones hallamos Bx sobre Bx circunflejo. Y uno en off, esto lo abrimos, ¿no? Nos quedaría este circuito de acá, ¿no? A ver, acá quedaría 4, acá más menos Bx, 2, menos 4Bx circunflejo y acá más, acá 6, acá 2 y acá está A, acá está B. Bien, noten ustedes que por acá no pasa nada de corriente, entonces esto es como si no estuviera. Yo acá tengo Bx, acá está 4, entonces de más a menos por acá ha habido una corriente. Bx4. Entonces la corriente va a venir así y va a venir así, entonces la caída de tensión va a ser más menos 6 por Bx4, que sería 3 medios Bx sería la tensión. Entonces ya tenemos que más menos 4Bx circunflejo es la suma de esta más la suma de esta de acá, ¿no? O ustedes pueden plantear una ley de tensión de Kirchhoff, ¿no? Si plantean una ley de voltaje de Kirchhoff, vamos con respecto a esto, sería 4Bx sería más 3 medios Bx más Bx es igual a 0. De ahí hallamos esta relación de acá. Al final, si ustedes operan, Td es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo sería 8/5. Listo, ya tenemos todo lo necesario. Entonces, por lo tanto, reemplazamos acá, solo nos queda reemplazar en H, es H infinito es 6, más 1 sobre Tn, Tn es 4, 1 sobre 4, entonces sería 1 más 1/4, 1 más 1 sobre Td, Td es 8/5, sería 5/8. Ya, ustedes desarrollan esto, a mí me sale 60 sobre 13. Entonces, recuerden que el H es el voltaje de salida sobre la entrada. La entrada va a ser esta fuente, I1. Entonces, de acá pueden calcular ustedes el VAB, que es el voltaje de Thevenin, que sería H por I1. El H es 60 sobre 13 por I1. I1 es 5. Pues sería 300 sobre 13 voltios. Bien, ya tenemos esto. Ahora hallemos la resistencia Thevenin. Como ya sabemos, la resistencia Thevenin con las fuentes independientes en off. Listo, entonces fuente independiente en off. Esta de acá abierto me quedaría sí,
fuente de corriente independiente se abre y me quedaría un circuito así. A ver, acá Bx, acá 4 262, y acá la fuente, ¿no? Menos más 4Bx. Listo. Bien, entonces vamos a ver la resistencia Thevenin desde acá. Entonces primero, R sub 0 con la fuente de tensión 4Bx en off, o sea, en corto. Esta y es, entonces, como esto está en corto, mata la resistencia, me quedaría 2 en serie con este paralelo. Y esto a mí me sale 22 quintos. Ahora, el otro sería TNZ, que se halla, como ya sabemos, con los terminales AB en corto. Y ahí calculamos menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, al poner esto en corto, esta y este están en paralelo, que sería 12 octavos, 3 medios sería la resistencia. Entonces nos quedaría algo así, más menos Bx 4, acá 2, acá 3 medios es la resistencia, y acá estaría la fuente que la hemos vuelto independiente. Entonces noten que acá está Bx, entonces por acá viene una corriente que es Bx sobre 4 y esta corriente viene así y la calle de tensión sería así. Entonces Bx cuartos, que es la corriente, por 3 medios sería 3 octavos, 3 octavos, 3 octavos Bx. Entonces, si ustedes plantean una ley de voltaje de Kirchhoff acá, sería 4Bx circunflejo más 3 octavos Bx más Bx igual a 0. Bien, si ustedes despejan para hallar este TNZ, a mí me sale menos, perdón, 32 onceavos. Y el TDZ se halla con los terminales AB en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, AB en circuito abierto, a partir de ese circuito abierto, por acá no viene corriente. Y noten que es el mismo circuito de acá que hemos puesto para TD. Entonces es el mismo circuito. Entonces tendríamos que esto es 8 quintos. Entonces la resistencia Thevenin, que es igual a la resistencia AB, sería 22 quintos 1 más TNZ, 1 más 32 onceavos, 1 más TD o TDZ, y todo esto me sale a mí, a ver, vamos a calcular, 86 treceavos. Listo, entonces el circuito equivalente Thevenin tendríamos esto, 300 sobre 13, y acá la resistencia 86 sobre 13. Listo, ese sería el circuito equivalente Thevenin. Bien, ustedes pueden, como yo les dije, calcularlo con la otra fórmula de el elemento extra, ¿no? Con esta de acá, en el cual yo
aquí este 4 lo haría, como es el A, lo haría A igual a 0, entonces desactivo la fuente, y desactivar una fuente de tensión dependiente es un corto, ¿no? Entonces mato la resistencia, esta y esta estarían en paralelo. Y ahí puedo calcular el VAB, ¿no? Debido a este I1. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales AB. Entonces, nuevamente, tal como lo hemos hecho, vamos a escoger como elemento extra a la fuente dependiente, ¿no? La fuente B igual 2BX como elemento extra, y esta será nuestro A. Este de acá será nuestro A. Y este de acá, 10 voltios, será nuestra entrada, ¿no? B1. Y este será nuestro A. Y vamos a usar, como siempre, primero esto, a ver qué nos sale, ¿no? Si nos resulta cómo utilizar esta forma de acá. Bien, comencemos entonces. Entonces tenemos que la función de transferencia es igual a voltaje AB, que es el voltaje de Thevenin, que se debe a la fuente B1. Y esto sería H infinito 1 más 1 sobre el T null, 1 más 1 sobre el T del denominador. Bien, continuemos. Entonces nuestro primer parámetro que vamos a hallar va a ser el H infinito, que se halla en las condiciones que A tiende a infinito, y en esas condiciones hallamos el VAB sobre B1. Ojo, no este de acá, sino este de acá en esta condición. Como siempre, siempre estamos conversando de que si yo tengo esta fuente de acá, ¿no? Por ejemplo, más o menos, en este caso ya ABX, y por otro lado tenemos acá un BX. Si esto hacemos tender a infinito, este coeficiente de esta fuente lo hacemos tender a infinito, entonces para que el valor de esta fuente se mantenga constante es que Bx tiene que ser lo más pequeño posible para que esto se mantenga finito. Entonces, si A tiende a infinito, yo puedo decir que Bx tiende a 0. Entonces Bx va a ser igual a 0. Pero esto no significa de ninguna manera que se convierte en un cortocircuito. No es un cortocircuito. Acá hay una resistencia por donde se está obligando que la tensión sea igual a 0. Entonces, en esa resistencia o por esa resistencia debió pasar una corriente igual a 0. Eso es todo lo que me está indicando. No es un cable, porque si yo asumiría que es un cable, más bien por ahí pasaría toda la corriente, ¿no? Cuando estamos viendo que efectivamente no es así. Bien, entonces, para que yo escogí esto de acá, observen cómo el circuito va a ser más fácil de analizar en este punto, ¿no? Entonces, con A tendiendo a infinito, entonces Bx tiende a 0. Entonces, ¿qué me queda del circuito? Me queda algo así. Acá tengo A, acá está la fuente B1, acá está Bx, si Bx ya me están diciendo que es 0, entonces el VAB, en el fondo de la tensión Thevenin que quiero hallar al final, ¿no? Ya pues es igual a B1 más Bx, y yo ya sé que esto es 0, entonces VAB sobre B1, que es igual a 1, es el H infinito. Entonces nos salió sencillo en este caso, ¿no? Tomando en cuenta esto. Ustedes pudieron haber reemplazado, ¿no?, en la otra forma, si es que quieren el H0 cuando el A es igual a 0, entonces hacen A igual a 0 acá, y como es una fuente de tensión, si ponen A igual a 0, desactivan esta fuente, entonces les quedaría un circuito así. Esto es un corto, una fuente de tensión desactivada, es un corto, dos estarían en paralelo, tendrían esto así: A más menos B1, 5. Ya no tiene sentido escribir Bx, puesto que Bx
ya no está más debido a que desactivé esta fuente. Entonces acá rápidamente ustedes también pueden hallar el VAB, ¿no? Que sería pues 1 sobre 1 más 5 por B1, ¿no? El B1 lo pasan por acá y acá tienen la función de transferencia H sub 0, ¿no? Cuando A tiende a 0. Bien, esa es otra forma, ¿no? Bien, vamos ahora a hallar los test. En este caso T null, que se halla con la salida, que es el voltaje, la salida que es el voltaje VAB, que es el voltaje Thevenin que quiero hallar, igual a 0. Nuevamente esto no es un cortocircuito. Y en esas condiciones hallamos Bx sobre Bx circunflejo. Bien, entonces el circuito nos quedaría así. Más o menos 2Bx por acá. Aquí 2. Aquí 2. Aquí está más menos B1. Aquí está más menos Bx y acá está 5. Este es A y este es B. Ahora, nos están diciendo que VAB es igual, el voltaje aquí es igual a 0 voltios. Como siempre repito, esto no es que yo ponga aquí un cable, ¿sí? No, yo no puedo ver esto. Por acá lo vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, si es que esto está abierto y si es que me están obligando a que VAB sea igual a 0, yo no puedo poner un cable y como es un cable acá decir que VAB es igual a 0. Es cierto, ¿no? Que acá hay 0 voltios, pero también poniendo un cortocircuito, un cable, por aquí diría que va a haber corriente, cuando eso no se va a cumplir acá. Más bien lo que diferente, ¿no? Lo que me están queriendo decir es que por acá no va a pasar ninguna corriente. ¿Cómo ustedes lo pueden visualizar? Podrían decir que por acá hay una resistencia muy pequeña, muy pequeña. Entonces, si es que hay una resistencia muy pequeña, entonces de todas maneras por acá va a pasar una corriente. Pero ya que aquí la tensión es 0, esa corriente que deberá pasar entre comillas debe ser igual a 0. Por acá no pasa ninguna corriente. No porque esté abierto acá, si ya me están diciendo que hay 0 voltios. Entonces, que no existe esta confusión, sino más bien traten de llevarlo a esto. Resistencia muy pequeña, donde la caída de tensión es 0, entonces significa que por ahí la corriente que pasa por acá debe ser igual a 0. Entonces lo ponemos aquí, ¿no? Resistencia muy pequeña, entonces por acá la corriente es igual a 0. Bien, visto así, ¿qué tenemos por acá? Podemos ver lo siguiente, ¿no? Si esta corriente de aquí es 0, si esta corriente de aquí es 0 y aquí la tensión es 0, significa que aquí, ¿no?, como esta resistencia está en paralelo con VAB, el VAB también está entre estos dos puntos. Entonces aquí también cae 0 voltios. ¿Y qué significa? Si acá en esta resistencia cae 0 voltios, nuevamente esto no sería un cable, sino es una resistencia por donde está cayendo 0 voltios. ¿Qué obliga a eso? A que por acá venga una corriente igual a 0. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Si acá hay 0 voltios, significa que este punto, este menos de acá, debido a que acá hay 0 voltios, es el mismo punto de acá. Y este más es el mismo punto de acá. Entonces, aquí en esta resistencia cae 2Bx circunflejo. O si quieren ustedes hacen una ley de voltaje de Kirchhoff así, ¿no? Una ley de voltaje de Kirchhoff sería más 2Bx circunflejo, estoy tomando esto, más menos voltaje en R2 igual a 0. Ya pues voltaje en R2 es igual a 2Bx circunflejo, que es lo que está cayendo acá. Si yo ya tengo este voltaje y tengo la resistencia, por acá tengo una corriente, que no es que solamente llega hasta este nodo y se va a dividir. Si por acá ya me están diciendo que la corriente es 0, entonces la corriente va a venir totalmente así. Entonces esa corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. Simplemente entonces Bx circunflejo. Ahora,
llega a este punto, no puede ir por acá la corriente porque yo ya sé que la corriente por aquí es 0. Entonces la corriente va a venir así. Entonces, Bx sería igual, como está yendo en la misma dirección de la caída, ¿no? Bx sería 5 por la corriente. Entonces, menos Bx sobre Bx circunflejo sería igual a menos 5 y esto es igual a T sub n, el T0. Listo, vamos ahora con el TD, que se halla con la fuente independiente en off. Si es una fuente B1 de tensión independiente en off, sería un corto, ¿no? B1 en off. Y en esa condición calculamos el menos Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Entonces esto cortocircuitamos, nos quedaría algo así. Si cortocircuitamos acá, ¿no? Esta y esta resistencia están en paralelo, entonces 10 séptimos tendríamos la resistencia y el Bx caería totalmente acá, ¿no? Dado que esto es un corto. Entonces tendríamos un circuito resultante así. Acá más o menos 2Bx circunflejo, acá 2, acá 10 séptimos y acá Bx. Y por un divisor de tensión podemos sacar de inmediato que es igual el Bx en función de esto. Acá sería 10 séptimos más 2 por 2Bx circunflejo. Entonces ahí ya tengo la relación, ustedes operan acá, a mí me sale, como va a salir positivo, entonces menos Bx sobre Bx circunflejo, que es el TD, a mí me sale menos 5 sextos. Bien, y vamos ahora a la resistencia Thevenin, que se halla con las fuentes independientes en off. Entonces trabajemos acá. Bien, fuentes independientes en off significa que este está en corto. Vamos a ver la resistencia entre los terminales AB. Entonces tendremos este circuito. Sería acá así, más menos 2Bx 2 en paralelo con 5, acá sería pues 10 séptimos, ¿no? Claro, porque estamos poniendo, acá sería, sí, 10 séptimos. 10 séptimos, sí, 10 séptimos. Claro, aquí serían 10 séptimos, pues, acá sería 10 séptimos, perdón, 10 séptimos. Y acá estaría Bx. Y acá estaría los terminales A y B. Bien, de acuerdo al teorema del elemento extra, para sacar resistencias, ¿no? Cuando hay fuentes dependientes, calculamos el R sub 0, que se trabaja con la fuente dependiente en off, ¿no? En este caso una fuente dependiente de tensión, ¿no? Una fuente de tensión, dependiente de tensión, perdón. Como es una fuente de tensión, simplemente la cortocircuitamos, de acá calcularíamos 1 más TNZ sobre 1 más TDZ. Bien, entonces el R sub 0, que se calcula con B igual a 2Bx en off, cortocircuitamos y nos quedaría, vamos a mirar desde acá, ¿no? Nos quedaría así, 2 en paralelo con 10 séptimos. 2 en paralelo con 10 séptimos. Si a mí me sale 5 sextos. Ya, ahora vamos con el T0 Z.
y eso lo calculamos con, hay que observar acá, hay que tener cuidado con esto, es algo que ya se había dicho, pero conviene repetirlo. Nosotros aquí, por ejemplo, a ver, tenemos un, lo vamos a hacer acá, ¿no? Tenemos aquí un circuito, y para calcular la resistencia equivalente entre los terminales AB debemos de, así consistentemente, colocar una fuente de corriente, ¿no? Y voy a ver su resultado, ¿no?, en la tensión que cae en esta fuente. Vale decir, para ver una resistencia equivalente entre los terminales AB, yo inyecto una fuente de corriente y como resultado o salida voy a ver la tensión entre sus terminales, entre los terminales AB. Siempre los T nulls los hemos hallado con la salida igual a 0. En este caso, salida igual a 0, ya que estoy inyectando, esta es la entrada, ¿no?, una corriente, una fuente de corriente. Y lo que yo voy a observar es la tensión a través de esa fuente de corriente, y significa que BAB es la salida, ¿no? Dado que aquí yo quiero ver la tensión entre entre el par de terminales de la fuente de corriente, ¿no? ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista de esto, si yo tengo esta fuente de corriente y yo estoy diciendo que la tensión entre A y B es igual a 0, debido a que estoy anulando la salida de esta función de transferencia, esto yo lo puedo sustituir por un corto. O sea, en el fondo, este T null es poner en corto esto de acá, ¿no?, AB en corto. Entonces AB en corto. Y en esas condiciones hallamos Bx sobre Bx circunflejo. Bien, si ustedes ponen en corto acá, el Bx es igual a 0. Entonces ya tenemos esto. Ahora, este es BAB igual a 0. Ahora, el otro, el T de Z. T de Z es cuando más bien yo la fuente que he inyectado la anulo. Yo he inyectado una fuente de corriente, ¿no?, independiente. Si yo anulo la fuente independiente, anulo una fuente de corriente, significa que vamos a tener un circuito abierto, ¿no?, entre los terminales AB. Si yo anulo esa fuente de corriente, anularla, desactivar esa fuente de corriente significa abrirla. Entonces T de Z en el fondo significa AB en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos Bx sobre Bx circunflejo. Nos quedaría esto. Y este circuito es el mismo de acá, que el TD. Entonces podemos usar la misma relación. Es igual al TD. Y esto es menos 5 sextos, creo. ¿Sí? Sí, menos 5 sextos. Bien. Con eso, noten que esto de acá es las mismas relaciones que usábamos al momento de trabajar con el teorema de Blackman. Por lo tanto, es como si ustedes estuvieran aplicando Blackman. De hecho, el teorema de Blackman es un caso particular del teorema del elemento extra. Con todo esto ya podemos, ¿no?, hallar, por ejemplo, de acá ya pudimos haber hallado el H, ¿no?, el H que es H infinito 1 más 1 sobre Tn, 1 más 1 sobre Td. El H infinito acá es 1, ¿sí? Sí, es 1, estoy acá, 1 por 1 más 1 sobre Tn. Tn es 5, 1 sobre Tn sería menos 1 quinto, 1 sobre Td, Td es menos 5 sextos, acá sería 1 menos 6 quintos. Y este H, entonces a mí me sale menos 4. Ya, pero yo no quiero la función de transferencia, yo quiero el voltaje AB, que es el voltaje Thevenin. Pero yo sé que el H es la salida, ¿no?, sobre la tensión de entrada. O sea, no hay que confundir con esto. Esto de acá se calcula para esta condición. Puede calcular acá.
Entonces esto de acá es el voltaje Thevenin. Voltaje AB, que es el voltaje de salida, voltaje Thevenin sería H por V1. El H es menos 4, el V1 es 10. Entonces aquí tendríamos menos 40 voltios. Listo, ese es el voltaje Thevenin. Y ahora la resistencia Thevenin simplemente por reemplazar acá, ¿no? Resistencia Thevenin sería R0 1 más T de NZ, 1. El otro sería 1 más T de Z, 1 menos 5 sextos. 5 sextos. Sí, 5 sextos. Y al final de cuentas acá me sale 5 ohms. Ya, pues de aquí ustedes hacen su circuito equivalente, ¿no? Acá más menos voltaje Thevenin 40 voltios. Y acá la resistencia Thevenin es 5, ¿no? Hasta los terminales AB. Listo, sería el circuito equivalente. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Noten que ustedes también pueden trabajar con el H sub 0 tal como lo hicimos en el principio de este problema. El TN y el TD se calculan de la misma forma. Esos son los mismos, ¿no? Solo que en la expresión que ustedes tendrían que reemplazar, ¿no? Para H sub 0 acá sería 1 más TN, 1 más TD, diferente de acá, ¿no? Y acá son sus inversas. Bien, eso sería todo.